Hola, hola, muy bienvenida a más un episodio del podcast Sana y Restaura. Si nunca has estado aquí, yo soy Natalia Madera y juntas vamos a ir a trillar ese camino de sanidad interior, de vivir intencionalmente lo que Dios tiene para nosotras y encontrar propósito. Así que yo espero que tú estés lista para ese episodio de hoy. ¿Vamos? Así que hoy arrancamos episodio número 2 de este miniserie, de ese tema de diciembre que es comunidad. Por causa de la Navidad y las festividades y de que familia viene, familia va, fiesta 1, fiesta 2, fiesta del trabajo, fiesta de la iglesia, fiesta de la familia del otro lado. Hay tantas fiestas sucediendo en ese momento y adentro de estas fiestas hay un montón de emociones. Es la familia que yo extraño, que no he mirado. Hay personas que quiero ver pero no puedo porque se encuentran en otro sitio. Hay una mezcla muy fuerte de emociones, incluso es sobre eso que hablo en el primer episodio. Si tú no viste, voy a dejarlo por aquí para que puedas averiguarlo. Y el Señor me ha estado ministrando mucho sobre cómo es que debemos portarnos delante de estas emociones. Así que hoy, si no te fijaste aún, vamos a estar hablando sobre el perdón. Toda esa semana en Instagram estuve hablando con ustedes sobre etapas del perdón, qué el Señor espera de nosotras a respecto del perdón. Y te voy a ser sincera que eso surgió cuando yo estaba mirando un Reels que decía que el perdón no es en toda ocasión y el perdón no se brinda para todos y muchas veces no perdonas y aún sigues sin rencor. Al momento que yo miré ese reel, fui confrontada con una verdad que nosotras no podemos callarnos al respecto de lo que debemos de decir. La realidad, mi amiga, es que el perdón es algo esencial, no solamente para una ocasión u otra, sino para todas las ocasiones a donde necesitan perdón. Si alguien te hirió y si hubo una herida ahí que te conectó con esa persona, es necesario liberar perdón. Pero yo no quiero hacer aquí una charla, un episodio genérico a donde yo te digo versículos puntuales y yo te digo que tú tienes que perdonar, porque tú ya sabes esto y yo también. Y muchas veces lo que sabemos solamente lo sabemos en nuestro conocimiento, por decir, y nosotras no permitimos que la palabra rumine en nuestro espíritu y que deje de ser la palabra logos, que es la palabra escrita, y que venga a ser palabra rema, que es la palabra que baja en nuestro espíritu. Yo sí tengo que decirte que la razón que tú todavía estás cargando muchísimas de tus heridas, muchísimos dolores interiores y físicos, porque déjame decirte que la falta de perdón desarrolla en ti, en mí, en cualquier persona que se cuadra en eso, desarrolla enfermedades psicosomáticas. Es decir, estás cargando tanto adentro de ti por ese episodio que sucedió en 1800 y pelotitas. Estás cargando tanto por esa situación adentro de ti que tu cuerpo empieza a sufrir estas cosas y entonces empieza ahí un dolor aquí, un dolor allá, una enfermedad no tan seria que de repente ahora sí es una enfermedad más seria. Desarrolla un de mil cosas que ni siquiera puedo nombrar todas aquí. Entonces me pareció muy puntual hablar en esa serie, en ese tema de diciembre, sobre amistades, sobre cobertura espiritual, sobre quién es tu amigo, quién sienta en tu mesa, hablar sobre el perdón. La primera cosa que yo quiero decirte antes de entrar en las 3 etapas, porque es eso que vamos a estar haciendo en ese episodio, vamos a estar trillando ahí 3 etapas del perdón. Pero la primera cosa que quiero dejar muy clara para ti aquí es que nunca el perdón va a ser una excusa para lo que te pasó. Jamás el perdón va a borrar que lo que alguien te hizo fue equivocado, que lo que te hablaron, lo que te hicieron, cómo te trataron, cómo te tocaron. Jamás el hecho de perdonar va a decir que, ok, lo que tú me hiciste está bien. Es muy importante que tengas eso claro. Porque la cosa que más hace resistencia hacia perdonar a alguien es sentir como que yo estoy invalidando mi sentimiento y lo que me hicieron.
Entonces, antes que adentremos en la primera etapa, yo quiero que tú pidas al Espíritu Santo que te ayude en ese proceso, porque es Él quien nos convence de toda verdad. Él es quien nos convence de lo que necesitamos hacer. Quiero pedir perdón. Disclaimer por la voz que tengo aquí. Tengo una gripe, pero yo tengo que hacer ese episodio. Así que trabajen ahí conmigo con esa voz. Primero Dios, en el episodio siguiente no estaremos así. Cerrando disclaimer. Así que saca ahí unos 10 segundos. Haga una oración por ti, por tu corazón. Amén, vamos a hacer eso. Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero bendecir a cada persona que va a llegar a este video, en ese episodio de Sana y Restaura. Tú nos enseñas a perdonar, Señor. Es algo que no podemos hacer sin ti. Toma a esa mujer en tus manos que está escuchando, Señor. Ayúdala, Señor, a abrir su corazón para todo lo que vamos a hablar en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Dale, vamos a la etapa número 1. La primera etapa del perdón es aceptación. ¿Cómo así? Que tengo que aceptar. La primera cosa que tú tienes que entender en esa etapa es que perdonar hace parte de un duelo. Todo lo que te hacen, que es una pérdida, que te lastima, que te hirió, es un duelo. Hubo un momento ahí en que tú cambiaste, ya no eres más quien eras antes de esa situación. Y todo lo que viene para quitar, para disminuir, para sacar, es un duelo. Hay duelos buenos que suceden aun cuando duelen, que son duelos que el Señor permite pasar con nosotras porque Él ya está en el futuro, ya nos conoce y ya ve más allá. Sin embargo, el dolor de ese duelo sigue porque tú y yo no estamos más allá. Por ende, no podemos ahí celebrar lo que el Señor ya ve, porque nosotras muchas veces no vemos lo que está al otro lado de la barca que nos espera. Entonces, en esa primera etapa de la aceptación, la primera cosa que tú tienes que hacer es abrazar lo que estás sintiendo. Yo sé que muchas veces nos han enseñado que todo lo que estamos sintiendo tenemos que rechazar, porque no es bueno lo que estamos sintiendo, porque tenemos que y eso y el otro. Y habrá un momento a donde tendrás sí que deshacer y decir no y empezar una lucha, una guerra espiritual. Pero esa no es esa etapa. En la primera etapa lo que yo quiero instruirte a hacer es mirar esa situación y abrazar lo que estás sintiendo. Wow, me traicionaron, mi esposo me dejó, mi amiga me traicionó, me dejó, me mintió, me engañó, mira, me quitó mi trabajo, mira, estoy así, estoy asada, en la iglesia fui injusticiada, me hablaron mal de mí. Yo no sé cuál es la situación, ¿verdad? Puede ser algo tan drástico como un abuso infantil, como puede ser algo más chiquito, si así se puede decir, como una pelea con una amiga. Puede ser cosas distintas. Lo que yo quiero que tú hagas en una primera instancia es aceptar esa situación. Lastimosamente no hay nada que tú y yo podamos hacer para regresar en el tiempo y borrar ese evento. Y es lo que el rencor hace. Remordimiento, seguimos recordando de eso y ese escenario está en la mente constantemente. Ay, si yo no hubiera estado en esa relación, no me hubiera traicionado. Si yo no hubiera sido sumisa a ese líder, no me hubiera humillado. Si yo no hubiera, si yo no hubiera, pero lastimosamente lo hicimos. Y muchas veces lo que nos pasó ni siquiera era algo que tú y yo podríamos evitar, no era algo que estaba en nuestro control. Por ende, no necesitamos estar que sí, por qué y cuándo y del pasado. Esa es la estrategia número 1 del enemigo cuando se habla del rencor y falta de perdón. Él vive en el pasado porque ya él sabe que el futuro que le espera es terrible. Entonces, lo que él quiere que tú y yo hagamos es que miremos siempre atrás. Mira lo que me hizo fulano. Mira lo que me habló fulano. Mira, yo quiero decirte algo que vamos a saltar para la etapa 2. Pero antes de eso, tú tienes que tener eso muy consciente. Acepta lo que estás sintiendo. Abraza lo que te sucedió y llora tus lágrimas. Vive tu duelo. Vive ese proceso. Es parte de tu sanidad. Si alguien viene y dice, oye, pero ya, ¿por qué tú estás en eso? Tú tienes que rechazarlo. Si tú no tuviste un momento para llorar eso, sufrir ese sentimiento, estás saltando esa etapa. Y cuando tú y yo saltamos etapas, es a donde encontramos ahí una resistencia de ir a la otra etapa sanamente.
Por eso constantemente vas a mirar personas que hace 20 años están diciendo que perdonaron, pero no poseen frutos que enseñan, wow, si fulana perdonó a fulano, si ella saltó de eso, vive en otra realidad. ¿Por qué? Porque quiso salir del evento y saltar para ya estoy bien. Pero si tú no estuviste un momento a donde decías estoy mal, mira lo que me hicieron, es porque tú saltaste esa primera etapa y ella es fundamental. ¿Listo? Si tienes cualquier duda, cualquier pregunta sobre la etapa, déjame abajo y seguramente contestaré a ustedes. Vamos para la etapa número 2. Decisión. No quiero que tú te fijes en decirme que, ay, pero yo no siento de perdonar. Oye, si tú esperas, mi amiga, el momento que tú sientas en tu corazón que, ay, fulano me traicionó, pero yo siento una gana de perdonarlo, oye, que eso nunca va a suceder. Porque perdonar es una decisión consciente. Yo decido perdonar. Nada, ¿qué significa perdonar? Significa que yo estoy absolviendo fulano que me lastimó o la otra persona que me lastimó de toda culpa, de toda rencor, de toda penalidad que yo podría poner en contra de esa persona. Como el Señor hace con nosotras. Y por eso es una decisión consciente. Porque yo entiendo que el Señor me perdonó a mí, aun cuando yo no lo merecía. Porque yo entiendo que cuando estoy perdonando, recuerda lo que yo dije al principio, cuando yo libero perdón, hay una persona fundamental que estoy liberando y es a mí misma. Toda herida que tiene en basis una falta de perdón, un rencor, un resentimiento, hay una atadura de almas entre usted y la persona que te hirió. Así que muchas veces tú estás viviendo tu vida en un rencor, en una angustia, en una tristeza, porque no sientes de perdonar. Muchas personas van a decir, nada, pero es que yo siento que entonces el perdón no es verdadero, porque no viene desde mi corazón. Pero déjame decirte algo, la palabra nos dice que el corazón es engañoso. ¿Quién puede sondar y escudriñar nuestro corazón? Solamente el Señor. El perdón tiene que venir de un lugar de conciencia, a donde yo decido perdonar. Y oye, yo no decido perdonar porque fulano merece, porque fulana merece, porque me vinieron a pedir perdón. Incluso si no me vinieron a pedir perdón, yo elijo liberar perdón. ¿Por qué? Primero, porque es un mandamiento de Dios. Perdonar no es un consejo de Dios, no es una opinión de Dios, no, perdonar es una ordenanza, porque el Señor sabe cuánto el rencor y la falta de perdón pueden retener bendiciones cruciales, pueden detener incluso tu salvación. ¿Cómo puede decir eso? Nada, porque la palabra nos va a decir eso, la palabra va a decir, hey, si tú no perdonas los que te ofenden, tampoco el Padre va a perdonar tus ofensas. Si tú no perdonas el que te hirió, el que te traicionó, el que te engañó, el que te mintió, tampoco el Padre te va a perdonar por tus pecados, por tus ofensas. ¿Y por qué esto es un principio? Porque nosotras tenemos que entender que sí sufrimos injusticias. Sí sufrimos abusos, sí sufrimos un sinfín de cosas que no queríamos sufrir y que no deberíamos de haber sufrido. Sin embargo, la justicia no es de nosotras y nosotras no somos más justos, más justas o menos justas que quien nos hirió, porque todos delante de Dios somos iguales. Entonces, ¿a quién debemos de traer esa situación? Al Señor. Entonces yo perdono en primer lugar por Él. En segundo lugar, yo perdono por mí misma, porque en ese momento que yo logro soltar esa persona, que yo logro soltar esa situación, entonces yo puedo empezar etapa 3. ¿Cuál es etapa 3? Ya te lo voy a decir, pero que tente aquí. Hay etapas en tu vida y áreas en tu vida que siguen estancadas porque falta perdón. Falta perdón al papá que se fue, a la mamá que se fue, que engañó, que mintió, que te pegaba demasiado. Falta perdón para ese tío, primo, no sé quién que te abusó cuando eras niña. Falta perdón para ese líder de la iglesia. Falta perdón para esa oveja de la iglesia, para esa hermana, para ese hermano. Falta perdón muchas veces para nosotras mismas. Muchas veces es más difícil perdonar a ti misma que perdonar a alguien que te hirió.
porque tú no convives más con la persona quizás, pero contigo misma convives siempre. Es decidir, no es esperar un sentimiento, es mirarte en el espejo y decir, ¿sabes qué? Yo ya no quiero más cargar eso. Porque, regresando al punto 1, lastimosamente ni siquiera tu rencor puede cambiar la situación que sucedió. Estás cargando algo más que te está limitando en tu maleta, que no puede hacer ninguna diferencia positiva para lo que te pasó. Sin embargo, va a hacer toda la diferencia negativa, te va a retener, te va a estancar, te va a mantener atada. Y oiga lo que te voy a decir, lo que te va a mantener atada no es solamente algo emocional, sino que es espiritual, porque el rencor va a abrir puertas físicas, emocionales y espirituales. Va a abrir un sinfín de brechas espirituales para opresión demoníaca, para que el enemigo tenga ahí un lugar para entrar, y cuando él entra, tú sabes, él no viene solamente para chequear, él viene para destruir. Y por eso siempre que hay una vida que no prospera en todos los sentidos, tú puedes mirar que ahí hay falta de perdón en algún nivel. Que me lleva a etapa número 3. Restauración. Yo cuando miré este reel, entendí en partes lo que ella decía cuando decía que yo no tengo que convivir con esta persona, y es a eso que quiero entrar en esa etapa. Primero, yo acepto, yo entiendo la situación, yo me permito sentir estos sentimientos. Luego, yo decido, ok, yo sé lo que sucedió, yo sé que no estaba bien lo que me hicieron. Y yo no pude controlar lo que me hicieron, sin embargo, yo puedo controlar lo que voy a hacer con esa información. Yo decido liberarme, liberar perdón, liberar a la otra persona, porque lo que le espera a ella es lo que ella sembró. Entonces, el momento que yo entiendo eso, yo hasta llego a un punto de pedir misericordia. ¿Por qué? Porque ya yo sé que lo que espera a ella, si no se arrepiente, es algo malo. Es algo peor de lo que yo estoy pensando o deseando, porque aquí, como dice la palabra, tú siembras y tú cosechas. Entonces no hay cómo manejar eso de cualquier otra manera, porque es la ley de siembra. Yo siembro y voy a cosechar. Entonces, después que yo entiendo y que yo trabajo estos dos puntos, es el momento a donde empiezo a restaurar. Entiendes que no hay como alguien te hirió y te levantas de ahí, ya estoy perfecta, ya estoy bien. Hay un sinfín de mujeres que son traicionadas y se levantan y hacen su maquillaje y sus tacones y no sé qué, estoy bien, estoy mejor que antes. No, tú no estás bien, ¿verdad? Muchas veces suceden cosas y tenemos que permitirnos vivir este proceso. En la etapa número 3 es cuando empiezas a rehacer lo que se dañó. En cualquier tipo de herida, de situación que estés pasando, es necesario una restauración. Ahora voy a agarrar el reel que te mencioné y voy a hacer un disclaimer, una información secundaria aquí. Claro que hay momentos a donde, dependiendo de la herida y de la relación, es mejor no reatar la relación. Ejemplo, hay una relación tóxica a donde hay violencia doméstica, a donde hay agresiones físicas, a donde hay abuso de sustancias. Yo debo perdonar y permanecer en ese relacionamiento. No debes. Debes por lo mínimo hacer una separación física hasta que haya ayuda de terceros en ese momento. Entonces, aquí no estamos diciendo perdona, restaura y quédate. Estamos diciendo, no estoy hablando de quién te hirió. Y ese es el problema cuando lidiamos falta de perdón. Porque la herida nos hace enfocarnos tanto en quién nos hirió, que nunca jamás miramos cómo yo estoy sintiendo, qué es lo que yo cargo adentro, porque el rencor te hace víctima, y solo miras hacia el otro y no miras lo que estás perdiendo, no miras lo que tienes que restaurar. Entonces, en esa tercera etapa es el momento a donde tú vas a agarrar tu corazón, aunque esté hecho pedazos, y tú vas a empezar a decir, ok, este pedazo aquí necesita ser restaurado, entonces yo voy a trabajar en ese pedacito. Quizás es mi autoestima. Quizás es como yo me veo, mi relación con Dios, como yo veo a Dios. Por ejemplo, si tu papá te abandonó y se fue con otra familia, dejó a ti, a tu mamá, a tus hermanos, sin comida, sin casa, sin amor,
sin identidad, la primera cosa que Dios va a trabajar contigo es esto. ¿Cómo ves a Dios? Porque la manera que yo veo a mi papá incluso es algo que podemos trabajar aquí. Déjame abajo los temas que ustedes quieren aprender más, pero incluso cuando hay ese abandono de un padre, la manera como yo veo a Dios es demasiadamente influenciada por ese trauma, por esa herida. Entonces yo tengo que empezar a restaurar, permitir que Dios me restaure y permitir muchas veces que Dios utilice otra persona para apoyarme en ese proceso, que es lo que yo hago ahí en Mentoría Sorbo de Gracia, en la mentoría grupal con mujeres. He tenido mujeres ahí que ya han dicho esto: mira, mi papá me hacía eso, mi mamá me hacía el otro, los dos no se amaban, se pegaban, mi papá era borracho, pero hoy entiendo que soy amada por Dios, que Dios estaba ahí, que Dios era la voluntad permisiva, pero no la voluntad absoluta de Dios. ¿Por qué estoy mencionando eso de la mentoría? Porque muchas veces no tenemos fuerza suficiente para empezar esa etapa de la restauración. Muchas veces no tenemos esa valentía de hacerlo porque estamos destruidas, estamos heridas, estamos rotas. Y este es el momento de la restauración, es el momento a donde el enemigo va a venir a soplar en tus oídos. Pero recuerda lo que te hizo fulano. Y entonces es a donde personas empiezan a dudar del perdón. Pero si yo perdoné, ¿por qué sigo teniendo ese pensamiento? Porque estás en una lucha. Siempre el enemigo va a querer venir y decir: no perdonaste, no, pero no es correcto. Pero la cuestión aquí no es si es correcto o no, no fue correcto. Por eso hubo una herida. Y es por eso que tú tienes que pararte en esta etapa y no en la primera etapa. Y decir: oye, ya yo decidí perdonar. Ya yo decidí liberar a esa persona. Porque Dios sabe lo que hace y Dios sabe cómo se va a encargar de esa situación y yo me estoy enfocando en mí. Yo no me voy a enfocar en cómo ella está viviendo su vida. Yo no me voy a enfocar en cómo ella tiene éxito y yo sigo en lo mío. No, yo me voy a enfocar en lo mío y confía en lo que te estoy diciendo. Cuando nosotras nos enfocamos en lo nuestro, cuando nos enfocamos en lo que Dios tiene para nosotras, cuando estamos decididas a sanar, cuando no comparamos con otras personas, cuando no comparo con quien me hirió, entonces hay una posibilidad de restauración. Sin aceptar, sin abrazar, sin entender y sin decidir, es imposible que yo llegue a restaurar. Porque si yo salto para restauración, no hay un fundamento, no hay una fundación. Entonces en algún momento cuando yo cruce con esa persona, Dios mío, eso va a ser como una Coca-Cola que está así muy llena del gas y de repente se explota. Porque cuando tú no hablas, cuando tú no abrazas, cuando tú no pones para afuera todo eso, oiga lo que te voy a decir, en algún momento eso va a explotar. Necesitas permitir que todo eso fluya de la mejor manera posible. Necesitas mirar a la situación y si es más de una persona, no importa, necesitas permitir el ciclo de estas etapas. Vamos a hacer un resumen. Etapa número 1, abraza la situación. Permítete entender, revivir muchas veces en tu mente, en tu corazón, con la guía del Espíritu Santo. Abraza, recibe y pasa ese duelo, vive ese duelo. Etapa número 2, decide. Yo voy a perdonar y no es porque alguien merezca o no merezca. Yo voy a perdonar porque es una ordenanza de Dios. Y porque yo no quiero seguir atada a esa persona, a ese evento, a esa memoria y a ese dolor. Etapa número 3, empieza un proceso de restauración, sacando la persona que te hirió del centro, destronando esa memoria, porque muchas veces quien nos hirió ocupa un trono en nuestro corazón. Porque ahí está toda nuestra energía, todos nuestros pensamientos, todo lo que yo quiero, todo lo que yo... está ahí en esa persona, en ese dolor. Y ahora eso es un ídolo. Tu dolor, tu herida es un ídolo. Y hay que destronar esto. Y hay que entronizar el Señor. Hay que poner a Jesús en el centro de tu corazón, en el centro de tu vida. Decir: yo quiero sacar ese ídolo de mi dolor, de esta herida, de ese abuso, de ese abandono, de ese divorcio, de esa traición, de ese adulterio, lo que sea. Destrona eso. Entrona a Jesús y empezarás a mirar cambios genuinos.
Yo quiero invitarte cordialmente. Sábado tenemos ahí un webinar gratuito que se llama Renova Ciclo. Allá vamos a estar haciendo un sinfín de episodios de cosas que queremos abandonar y abrir mano en ese año de 2023. Y una de ellas va a ser eso de la falta de perdón. Yo te animo a inscribirte. En mis redes sociales, en Instagram, podrás tener más informaciones. Yo espero de todo mi corazón que este episodio te bendijo de alguna manera. Cuéntame abajo si habló contigo, cuáles tus herramientas que tú utilizas para soltar a esas personas, estas ocasiones. Yo quiero escuchar de ti, de dónde me sigues, cuál otro tema, preguntas que ustedes quieren mirar aquí. Y primero Dios, el próximo viernes nos vemos acá para cerrar ese tema de comunidad. Yo soy Natalia Madera y yo te bendigo con ese episodio. En el nombre de Jesús, nos vemos aquí pronto. Bye.